Hoy nos encontramos frente a un suceso de proporciones catastróficas. Irak, una tierra impregnada de historia y legado cultural, ha sido devastada por un cataclismo sin precedentes. Las consecuencias de este desastre son inimaginables, con pueblos enteros sumidos en el caos y la desesperación. Pero qué terrible cosa ha ocurrido realmente en esta tierra ancestral. Nos encontramos ante una tormenta de una intensidad sin igual. Sus vientos rugientes y sus lluvias torrenciales han arrasado todo a su paso, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. Las llanuras aluviales, que alguna vez fueron cuna de civilizaciones antiguas y prósperas, ahora están cubiertas por escombros y ruinas. En la Biblia encontramos referencias a las tierras fértiles que rodean a Nara, también conocida como la antigua Sumeria. En Génesis capítulo 10, versículo 10, se menciona a Babilonia, una ciudad ubicada en la región que más tarde se convertiría en Nara. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. En Najaf, Irak, una serie de fenómenos meteorológicos han sacudido la calma de una región que ya luchaba contra la sequía. Las fuertes lluvias, las tormentas intensas y las inundaciones repentinas han sumido a la ciudad en el caos y la devastación. Las palabras de Isaías capítulo 43, versículo 2, resuenan en nuestra mente en momentos como este. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Las fuertes lluvias, las tormentas intensas y las inundaciones repentinas han sumido a la ciudad en el caos y la devastación. Las palabras de Isaías capítulo 43, versículo 2 resuenan en nuestra mente en momentos como este. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Sin embargo, en Najaf, la magnitud de las inundaciones ha superado cualquier medida de seguridad y protección. Es difícil no cuestionar la rareza de este evento. Después de un año de sequía excepcional, ¿cómo es posible que una tormenta tan violenta azote la región con tal ferocidad? Las viviendas han sido arrasadas, la infraestructura se encuentra gravemente dañada y los vehículos yacen sumergidos bajo el agua turbia. Pero lo más trágico es la pérdida de vidas humanas. Familias enteras han sido afectadas, dejando un vacío imposible de llenar en la comunidad de Najaf. Las aguas fangosas han invadido sin piedad las residencias, sumergiéndolas en un caos acuático. Este asalto repentino ha transformado tranquilas viviendas en islas vulnerables, desencadenando una lucha contra las fuerzas de la naturaleza que han venido sin previo aviso. La construcción imprudente de viviendas sobre cauces de drenaje se ha revelado como uno de los principales catalizadores de esta tragedia. Las decisiones de edificación han desencadenado un desbordamiento de proporciones épicas, convirtiendo las calles en furiosos torrentes de agua que arrasan con todo a su paso. La imprudencia en la planificación urbana ha dejado a la población local vulnerable ante la furia de las aguas, exponiendo la necesidad crítica de abordar las causas subyacentes de este desastre. El impacto humano es palpable y desgarrador. Más de 1.250 familias enfrentan una cruda realidad de pérdidas materiales graves. Sus hogares, antes refugios seguros, ahora yacen sumergidos bajo el peso del agua, mientras que sus pertenencias se han convertido en víctimas de una inundación implacable. Vehículos arrastrados por la corriente bloquean las vías principales, simbolizando la interrupción caótica que ha afectado a la vida cotidiana de estas comunidades. ¿Mantenemos en nuestra memoria la narración del diluvio de Noé? En el relato bíblico del diluvio de Noé, encontramos una narrativa rica en simbolismo y significado que trasciende el tiempo y resuena en la historia de la humanidad. Los textos sagrados, desde Génesis capítulo 6, versículo 11 hasta capítulo 9, versículo 19, nos sumergen en el destacado papel desempeñado por Noé, un hombre virtuoso y patriarca que se erige como un faro de rectitud en medio de una época corrompida. Noé, en su calidad de patriarca virtuoso, fue reconocido por su piedad impecable, un faro de integridad en un mundo que se desviaba del camino recto.
En un contexto de corrupción creciente, Noé destaca como una figura ejemplar que encontró gracia ante los ojos del Señor. Su virtud y devoción marcaron la elección divina que lo distinguió como el sobreviviente designado para enfrentar el diluvio inminente. La gracia de Dios se manifiesta de manera conmovedora en este relato. Dios, en su misericordia, advierte a Noé sobre la catástrofe inminente, ofreciendo una oportunidad de salvación a él y a su familia. La promesa divina de rescatarlos, basada en la rectitud de Noé, ilustra la conexión entre la devoción personal y la intervención divina en medio de la adversidad. La encomienda de construir un arca y recolectar representantes de todas las especies animales revela la tarea monumental confiada a Noé. Esta construcción no solo fue un acto de obediencia, sino también un símbolo tangible de esperanza y supervivencia. El arca, en su magnitud, representa la providencia divina que asegura la continuidad de la vida, preservando la diversidad de la creación durante y después del diluvio. Se volverá a repetir la misma historia. La tormenta trae consigo ráfagas de viento, lluvias intensas y a veces hasta descargas eléctricas y tornados, volviendo el ambiente denso y oscuro. Los vientos giratorios de la tormenta derriban árboles, causan daños materiales y ponen en riesgo la seguridad humana. Las consecuencias de las tormentas pueden destruir viviendas, servicios eléctricos y sistemas de transporte público. Aquellos que residen en Nara se vieron confrontados con la amenaza mortal y tuvieron que buscar rápidamente métodos para resguardarse a sí mismos y a sus seres queridos del poderío de la tormenta. En la oscura noche en Nara, el paraguas de tormenta se convierte en un ballet de luz, centelleando con destellos eléctricos que iluminan el cielo de manera impresionante. Estos destellos, aunque hermosos, son la antesala de una fuerza descomunal que se avecina. La tormenta despliega su furia con una sinfonía de resonancias, donde el estruendo del trueno resuena en todos los rincones del espacio, provocando vibraciones que llegan a sacudir la tierra bajo nuestros pies. Los vientos, cual guardianes feroces de la tormenta, barren cada rincón de la ciudad con una energía desenfrenada. Golpean y sacuden cada objeto a su alcance, llevando consigo la fuerza de la naturaleza desatada. Cada ráfaga es como una demostración de la ferocidad con la que la tormenta reclama su espacio, recordándonos lo vulnerable que somos ante su poder destructivo. En el relato bíblico del diluvio, nos sumergimos en un episodio que trasciende el mero relato histórico. Es una narrativa que revela la evaluación divina ante la creciente maldad que permeaba la tierra. Antes de que las aguas cubrieran la faz de la tierra, los escritos sagrados nos revelan que Dios observó la extensión de la maldad humana. En Génesis capítulo 6, versículo 5, se señala que los pensamientos de los corazones humanos eran completamente malvados, una depravación que llamó la atención del Creador. Este análisis divino no se limitó a una mera observación distante, más bien, se describe como un dolor en el corazón de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 6, se nos presenta a un Dios afectado profundamente por la dirección que la humanidad había tomado. El dolor divino revela una conexión emocional, un lamento por el desvío de la creación de su designio original de bien y armonía. Ante este cuadro de maldad y dolor, Dios decide enviar el diluvio como un acto de juicio. Aquí, el diluvio se presenta no solo como una catástrofe natural, sino como una intervención divina destinada a confrontar y detener la depravación humana. Es un juicio que busca corregir el rumbo de la humanidad y restablecer la justicia en la creación. Esta medida extrema revela la seriedad con la que Dios aborda la maldad y la necesidad de establecer un límite. La destrucción del mundo, tal como se describe en Génesis, nos lleva de vuelta a los primeros versículos de la Biblia, donde Dios separó las aguas en la creación. El diluvio, en cierto sentido, simboliza un retorno a ese estado primordial de caos antes de la creación ordenada. Génesis capítulo 1, versículos del 6 al 10, establece la estructura divina al separar las aguas, pero en el diluvio, estas mismas aguas vuelven a converger, sumiendo la tierra en un estado de desorden y renovación. En el arca, Dios protegió a la familia de Noé durante el diluvio, permitiéndoles iniciar de nuevo en un mundo libre de pecado. Se presenta como un inicio fresco y la posibilidad de un desenlace distinto.
Al relatar esta historia, es posible que algunos piensen que, sin importar cómo se cuente, Dios eliminó a toda la humanidad excepto una familia. Al examinar detenidamente la trama, encontramos que el diluvio también es un testimonio de la bondad divina. La misericordia de Dios se manifiesta a través de la decisión de frenar la creciente maldad humana. En Génesis capítulo 6, versículo 5, se nos revela que Dios observó que cada pensamiento en el corazón del ser humano era malvado. Este todo abarca la totalidad de la condición humana de aquel tiempo, destacando la profundidad de la depravación. A pesar de esta realidad, Dios no optó por una destrucción instantánea, sino que eligió un método que permitiría la preservación de la vida a través del arca. El acto compasivo de Dios, al permitir que Noé construyera el arca, no solo demuestra su juicio, sino también su deseo de dar una oportunidad para la redención. El diluvio, en esencia, se convierte en un medio de purificación, ofreciendo a la humanidad una oportunidad de comenzar de nuevo en un mundo libre de la corrupción que había dominado anteriormente. Además, el diluvio puede interpretarse como una expresión de la soberanía de Dios sobre su creación. En el caos del diluvio, la tierra volvió a sumergirse en las aguas primordiales que Dios había separado en la creación original. Génesis capítulo 1, versículos del 6 al 10. Este acto divino, aunque drástico, establece un nuevo orden y renueva la creación, permitiendo un reinicio en armonía con la voluntad divina. Así, la narrativa del diluvio, lejos de ser simplemente un castigo, se convierte en un testimonio de la misericordia y la benevolencia de Dios. La oportunidad brindada a Noé y su familia para preservar la vida en el arca es un recordatorio de que, incluso en medio del juicio, Dios siempre ofrece una vía para la restauración y la renovación. La intención del diluvio era erradicar la maldad, que implicaba una propagación generalizada de la violencia, según se relata en Génesis capítulo 6, versículo 11. Al eliminar a aquellos que se entregaban a la maldad, a excepción de Noé y su familia, más adelante descubrimos que incluso Noé y su familia no eran inmunes a las fallas. Génesis capítulo 9, versículos del 9 al 24. Esto nos lleva a comprender que incluso las personas más virtuosas todavía enfrentan luchas morales en la sociedad actual. Aunque todos seguimos siendo pecadores, Dios prometió no volver a destruir el mundo mediante un diluvio, simbolizando su compromiso con un arco iris en el cielo. Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 16. La promesa divina de no utilizar nuevamente el diluvio no implica que Dios ignore el pecado. Se nos advierte que, en algún momento, la tierra será consumida por el fuego. Pedro expone que, en el pasado, los cielos existieron y la tierra fue moldeada por agua y mediante la palabra de Dios. Por esa misma palabra, el mundo antiguo pereció al ser inundado. Sin embargo, los cielos y la tierra actuales están destinados al fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. 2 Pedro capítulo 3, versículos del 5 al 7. Agrega que el día del Señor llegará como un ladrón, en el cual los cielos se disolverán con estruendo. Los elementos serán consumidos por el fuego, y la tierra junto con sus obras serán reducidas a cenizas. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Es importante distinguir que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos eventos esenciales que capturan la atención de los creyentes. La distinción entre estos eventos radica en su naturaleza, cronología y propósito. El arrebatamiento, como se describe en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18 y 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 54, representa el momento en el cual los seguidores de Jesús son llamados para encontrarse con Él. Este evento conlleva una alegría especial para la iglesia y, crucialmente, ocurre antes del desencadenamiento de la gran tribulación de 7 años. La temporalidad diferenciada de estos eventos es crucial para entender la profecía bíblica. El arrebatamiento ofrece consuelo y esperanza, ya que precede a un tiempo de dificultad profunda, brindando a los creyentes la seguridad de ser reunidos con su Señor antes de la tribulación. Contrastando con el arrebatamiento,
La segunda venida de Cristo se caracteriza por su manifestación física en el Monte de los Olivos, como se predice en Zacarías capítulo 14, versículos del 3 al 4. Este momento culminante se sitúa al final de la tribulación de 7 años y representa un evento específico donde Jesús literalmente tocará tierra, marcando el inicio de un nuevo orden en la historia humana. La distinción temporal entre estos eventos resalta la importancia de comprender las profecías bíblicas y su aplicación en la vida cristiana. La visión de Zacarías y otros pasajes proféticos proporciona un panorama más amplio de cómo se desarrollarán estos eventos en el futuro, marcando la conclusión de la tribulación y el retorno triunfante de Cristo. Al analizar las Escrituras, se evidencia que la segunda venida difiere de la primera venida de Jesús. Mientras que la primera vez vino como el Salvador, en la segunda venida se revelará como el Rey Conquistador. Este cambio en la manifestación subraya la majestuosidad y la soberanía de Cristo en su retorno triunfal, como se revela en pasajes como Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16. En 2 Pedro capítulo 3, versículos del 11 al 13, el apóstol Pedro nos insta a adoptar un estilo de vida caracterizado por la santidad y la piedad, reconociendo que el juicio final es inevitable. La imagen de la destrucción de los cielos por fuego y la fusión de los elementos nos invita a reflexionar sobre la transitoriedad de la existencia terrenal y a orientar nuestras acciones hacia lo divino. La promesa de nuevos cielos y nueva tierra, según 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, ofrece una visión esperanzadora de restauración y renovación. Este futuro se define por la justicia, señalando hacia una realidad donde la armonía y la rectitud prevalecerán. La idea de un renacimiento completo después de la destrucción por fuego se asemeja al período post-diluvio, cuando el mundo, aunque no perfecto, fue objeto de una nueva oportunidad. El paralelismo entre la destrucción del diluvio y la futura destrucción por fuego resalta la importancia de un cambio radical en la humanidad. Aunque después del diluvio persistió la rebelión, la destrucción por fuego simboliza una oportunidad de transformación total. Este evento apunta a la creación de un mundo donde reine la justicia, contrarrestando la rebelión pasada. La analogía del arca en el diluvio destaca la vital necesidad de refugiarnos en Cristo como la única salvación ante el juicio venidero. Al igual que aquellos que subieron al arca fueron salvados, refugiarnos en la redención ofrecida por Cristo es la única vía de escape frente a la destrucción por fuego. La mención de la divergencia en las creencias sobre el diluvio en los días de Noé subraya la trascendencia de nuestras elecciones y creencias. Este detalle resalta que nuestras decisiones tienen consecuencias significativas, tanto en el pasado como en el futuro. La historia del diluvio y la promesa de la destrucción por fuego nos recuerdan la importancia de vivir con perspectiva eterna, abrazando la llamada a la santidad y la esperanza de una nueva creación justa. La validez del diluvio global encuentra respaldo en las afirmaciones contundentes de Jesucristo, quien, al referirse al diluvio en Mateo capítulo 24, versículo 39, lo presenta como un hecho histórico innegable. Su declaración destaca que este evento catastrófico no fue meramente local, sino que afectó a toda la población antediluviana, respaldando así su alcance global. Desde una perspectiva antropológica, la dispersión humana ya había tenido lugar en el tiempo asignado a Noé según la cronología bíblica. Los antropólogos evolutivos reconocen la amplitud geográfica de esta dispersión, lo que implica que un diluvio antropológicamente universal debe haber sido, por tanto, geográficamente mundial. Esta conexión refuerza la validez del diluvio como un evento que abarcó toda la tierra. El apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 6, respalda la creencia en un cataclismo hidráulico mundial al describir cómo el mundo, cosmos en griego, fue inundado y pereció. Al definir mundo como los cielos y la tierra, Pedro subraya la extensión geográfica del diluvio, corroborando su carácter global. Adicionalmente, en 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, Pedro declara que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esta afirmación refuerza la idea de que el diluvio fue un juicio divino que no discriminó, sino que abarcó a toda la humanidad, respaldando así la narrativa del Antiguo Testamento.
La comprensión del cumplimiento de la promesa divina en relación con la magnitud del diluvio es esencial para interpretar el relato bíblico de Noé y su arca. Examinemos las diferencias entre un diluvio local y uno mundial y cómo afectan la coherencia con la promesa divina. En el escenario de un diluvio local surgen contradicciones con la promesa de Dios de no enviar otro diluvio de la misma magnitud. La posibilidad de diluvios locales en distintos lugares y tiempos podría interpretarse como una infracción de la singularidad del diluvio original. Esta perspectiva desafiaría la promesa divina al permitir eventos de inundación de proporciones significativas en diversas ubicaciones, comprometiendo así la coherencia teológica de la promesa de Dios. Por otro lado, un diluvio mundial se alinea más estrechamente con la promesa divina de no enviar otro diluvio global. La magnitud sin precedentes del diluvio de Noé y la afirmación de Dios de no repetir un evento de esta escala respaldan la idea de que ningún diluvio posterior ha alcanzado la misma magnitud global. Esta interpretación refuerza la singularidad del diluvio como un acto de juicio divino único en la historia de la humanidad. La elección entre un diluvio local y uno mundial no solo impacta la interpretación de la promesa divina, sino que también tiene implicaciones en la comprensión de la soberanía y fidelidad de Dios en su trato con la humanidad. La consistencia con la promesa divina y la singularidad del diluvio mundial resaltan la importancia de una interpretación que armonice con la totalidad de las Escrituras y la naturaleza inmutable de Dios. Al explorar pasajes bíblicos relevantes, como Génesis capítulo 9, versículo 11, donde Dios establece su pacto con Noé y sus descendientes, y 2 Pedro capítulo 3, versículo 6, que describe el mundo anterior al diluvio, siendo destruido por agua, se fortalece la perspectiva de un diluvio global que cumple con la promesa divina. Estos versículos respaldan la idea de que la promesa de Dios de no enviar otro diluvio de la misma magnitud se relaciona directamente con la escala global del evento de Noé. La segunda venida de Jesucristo, contrastando notablemente con su primera llegada caracterizada por humildad y gentileza. En Zacarías, capítulo 9, versículo 9, vemos a un Jesús montando un pollino, un rey gentil que se acerca de manera apacible. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, emerge la imagen de Jesús en su segunda venida como un rey guerrero, montando un caballo blanco, con ojos llameantes y una espada afilada. El pasaje clave que detalla esta épica segunda venida se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16, donde se nos presenta a Jesús como el juez justo y verdadero, un guerrero feroz en un caballo blanco. La descripción de sus ojos como llama de fuego sugiere una percepción penetrante y un discernimiento inflexible. Portando muchas coronas, simboliza su autoridad suprema sobre todo principado y potestad. Su manto empapado en sangre indica la victoria sobre sus enemigos y su título como la palabra de Dios refuerza su divinidad. Este retorno triunfal no solo es una manifestación de poder, sino también un acto de juicio. En este contexto apocalíptico, Jesús viene a juzgar con justicia y verdad. Los ejércitos celestiales le acompañan, vestidos de lino blanco, simbolizando la pureza y la victoria sobre la maldad. La espada afilada que sale de su boca representa el juicio divino sobre las naciones rebeldes. La conexión entre la segunda venida y el fin de la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 20, señala un momento crucial en la historia escatológica. La batalla de Armagedón, una serie de conflictos finales, precede al establecimiento del reinado milenario de Jesús sobre la tierra. Este periodo de 1000 años, mencionado en Apocalipsis 20, simboliza la paz y la justicia bajo el gobierno divino. La figura de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores revela su soberanía universal en la segunda venida. Es el monarca supremo, gobernando con una vara de hierro y pisoteando el lagar del vino de la furia del Dios Todopoderoso. Este título denota autoridad y dominio total sobre todas las naciones. En este fascinante viaje a través de las Escrituras, hemos explorado las profundidades del diluvio, un evento que revela la justicia divina y la misericordia redentora. La promesa de no más diluvios de la misma magnitud
El testimonio impactante de Jesucristo y la esperanza ofrecida a través de la preservación de Noé nos dejan con reflexiones poderosas. Si este viaje te ha inspirado y deseas explorar más tesoros ocultos en las Escrituras, te animo a suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Dale like si encontraste valor en esta exploración bíblica. Juntos continuaremos descubriendo las maravillas de la palabra de Dios. Hasta pronto en nuestro próximo episodio.